¿Qué ocurrió con Pradyuman Thakur? Quédate porque te contaré su historia. El 8 de septiembre de 2017, en Gurugram, India, los padres de Pradyuman Thakur, de 7 años, estaban listos para llevar a sus hijos a la escuela a primera hora de la mañana. El niño vivía con sus padres y su hermana mayor y asistía a la Escuela Internacional Ryan, la red de escuelas del sector privado más grande de la India. Familiares y amigos describieron a Pradyuman como un pequeño muy afectuoso, muy inteligente y bastante activo. Las clases comenzaban a las 8:30 de la mañana y Pradyuman y su hermana solían levantarse a eso de las 6 a.m. En una entrevista, Sushma Thakur, la madre del niño, dijo que a él no le gustaba levantarse temprano, pero que ese día en particular él estaba muy emocionado porque era el cumpleaños de uno de sus compañeros de clase. El día del crimen, Varun Thakur, el padre del niño, dejó a sus hijos en la puerta de la escuela a eso de las 7:45 y 7:55 y esperó hasta poder verlos entrar y luego regresar a casa. El viaje de regreso duró unos 10 minutos y tan pronto como llegó a la casa, el teléfono fijo comenzó a sonar. Al responder, una de las secretarias de la escuela le dijo a los padres de Pradyuman que fueran inmediatamente allí. Durante la llamada, el padre pidió hablar con el director y este le dijo que el pequeño Pradyuman había tenido un accidente. Al pequeño lo encontraron sangrando y ante la situación tuvieron que llevarlo para que recibiera atención médica. Los padres acudieron rápidamente a la sala de emergencia del hospital. Sushma Thakur en ese momento dijo que ella no tenía idea de la gravedad del asunto, pues ella simplemente pensaba que Pradyuman se había caído y había tenido un accidente, ya que era un niño muy activo. Mientras se dirigían a la sala de emergencia, los padres de Pradyuman recibieron otra llamada donde le habían dicho que el pequeño iba a ser trasladado a un hospital con mayor infraestructura. En ese momento, la familia comienza a desesperarse. A las 8:15, Sushma y Varun habían llegado al hospital. Estos fueron recibidos por los profesores que le habían dado los primeros auxilios a Pradyuman y luego lo llevaron a la sala de emergencias. El médico a cargo solo autorizó el ingreso de Varun. Añadido a esto, le dijo que solamente él podía entrar y que la madre tenía que esperar afuera. Al entrar, el padre se enfrentó a una escena que nunca olvidaría. Pradyuman yacía inmóvil en una camilla, estaba sangrando y el lado derecho de su cuello estaba vendado. En ese momento, el médico retiró las vendas del cuello del niño y le mostró un corte extremadamente profundo que iba desde la mitad del cuello hasta la base de la oreja. Varun Thakur en una entrevista dijo lo siguiente: el tipo de lesión no era algo que pudiera haber sido causado por un accidente, ni siquiera por otro niño jugando. El médico informó que ya no podía hacer nada porque Pradyuman Thakur llegó sin vida. Los padres quedaron totalmente en shock y otras familias comenzaron a preguntarse que cómo pudo haber ocurrido esto en la escuela, que se supone es un lugar seguro. Algunos padres lograron filmar la escena y era bastante horrible. En el video se puede ver cómo un hombre camina en zigzag arrastrando la mano en la pared y cubriéndola de sangre. El sendero que había dejado este hombre conduce hasta el último cubículo del baño. Justo cuando encienden la linterna pueden ver cómo había un charco de sangre cerca de un jarrón. También se puede apreciar un trozo de madera afilado, posiblemente el arma homicida. La escena del crimen quedó totalmente alterada porque la policía no había acordonado muy bien la zona. Tampoco pudieron recoger las pruebas según el protocolo. Personas que se encontraban en el lugar le informaron a la policía que ya los empleados de la escuela habían limpiado la escena del crimen. La entrada de la escuela también había sido bloqueada porque muchas personas amenazaron con quemar la escuela. La familia de Pradyuman reveló que la policía no actuó como debió haberlo hecho. Los agentes policiales dijeron que habían encontrado un cuchillo manchado de sangre en el lugar donde habían encontrado a Pradyuman. Un equipo forense recogió las pruebas y la examinó. El crimen tendría que haber ocurrido en un lapso de 10 minutos como máximo. Esto es porque cuando el padre llega a su casa ya había recibido la primera llamada de la escuela. La primera teoría es que cuando Pradyuman llegó a la escuela él fue directamente al baño y en ese momento encontró a un empleado realizando actividades ilícitas. Esta persona tenía la intención de no ser descubierta y ante la situación mató al niño. Las únicas pistas hasta el momento eran las cámaras de seguridad, pero ninguna de ellas estaba exactamente en el lugar del baño, sino en los pasillos adyacentes. Sin embargo, dieron con algo. En estas imágenes muestran a Pradyuman intentando salir del baño y también estaba sangrando antes de desmayarse. La policía detuvo e interrogó a 10 personas y observaron manchas de sangre en la camisa de Ashok Kumar. Este hombre era el conductor del autobús que ayudó a la policía a llevar a Pradyuman al coche que lo llevaría al hospital. Ese mismo día, Ashok Kumar fue detenido solamente 2 horas después de lo que pasó con Pradyuman. Las cámaras de seguridad mostraron a Ashok en las cercanías del baño en el momento en el que Pradyuman era atacado.
También fue una de las primeras personas en presentarse y descubrir el cuerpo de Pradyuman. Un padre de un estudiante le dijo a la policía que él le había comentado a Ashok que no lavara su camisa que contenía la sangre de Pradyuman, ya que eso tenía pruebas. Luego de ese momento se vio a Ashok lavando la camisa desesperadamente. La razón era que no soportaba el olor a sangre. El subcomisario de la policía afirmó que Ashok llegó en el autobús escolar a las 7:50 y bajó hasta el baño de los estudiantes. Según la policía, el cuchillo que había utilizado era parte del kit del autobús, que luego él lavó para llevárselo a su casa. Cuando Pradyuman entró al baño, la policía sugirió de que Ashok intentó agredir al niño. Al ver que Pradyuman intentó resistirse, lo asesinó con el cuchillo que él posteriormente lavó. A última hora de la tarde, los agentes confirmaron de que Ashok Kumar había confesado el crimen estando bajo custodia. El arresto de Ashok no fue muy bien recibido por la población local. Incluso la familia de Pradyuman estaba descontenta porque no podía creer que era él. Saurabh, un conductor también de la misma escuela, dijo que la policía lo presionó para que dijera que el cuchillo que habían encontrado formaba parte del kit de herramientas del autobús de Ashok. Un examen médico al cuerpo de Pradyuman descartó cualquier posibilidad de agresión. Pero tenemos otro testigo. El jardinero de la escuela llamado Harpal dijo que él no había visto manchas de sangre en la camiseta de Ashok antes de encontrar a Pradyuman. Harpal también afirmó que la policía lo agredió para que éste entregara a Ashok. Ashok repitió públicamente de que él era inocente y de que él nunca haría eso. Posteriormente afirmó que había sido torturado por 2 horas, pasó 2 días y no le habían dado comida y pasó momentos bastante desagradables. Los periodistas dijeron de que la policía tenía bastante prisa con cerrar el caso y encontrar un culpable porque ellos no habían hecho bien su trabajo. Ellos no habían preservado la escena del crimen y tampoco tenían pruebas. El 28 de febrero de 2018, Ashok Kumar fue absuelto de todos los cargos que tenía por el asesinato de Pradyuman Thakur. En 2017, después de una enorme reacción negativa por la forma en la que la policía intentaba culpar a Ashok y llevaba el caso, el CBI se hizo cargo del caso de Ashok. Ashok fue obligado por la policía en repetidas ocasiones a aparecer en entrevistas donde él afirmaba su culpabilidad acerca del asesinato de Pradyuman Thakur. Esta situación era bastante contradictoria, ya que la policía normalmente se encarga de no exponer a la persona y ellos hicieron todo lo contrario. Y aparte, pusieron en peligro también la investigación. La familia de Pradyuman dijo que ellos también habían solicitado la ayuda del CBI para ver si habían otros estudiantes involucrados en la muerte de su hijo. Los padres del niño habían recibido la información de que habían otros estudiantes mayores bebiendo alcohol en la escuela y amenazando a otros estudiantes con no decirle a los profesores. El CBI envió un equipo forense el 22 de septiembre de 2017. Esto lo hicieron para investigar ciertas cosas y, por supuesto, el lugar donde habían encontrado a Pradyuman independientemente de la policía. Tras la investigación, el CBI encontró un cuchillo diferente como el arma homicida. Ellos afirmaron que lo habían encontrado en la escena del crimen, pero que este estaba escondido en uno de los baños. También se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día y mostraron a más estudiantes que al mismo Pradyuman. Pero tenemos a otro sospechoso. Un estudiante fue arrestado por asesinato, pero este no fue identificado. El alias de este estudiante era Bolu y en el momento del caso tenía 16 años. Bolu era conocido entre sus compañeros de clase por el talento que tenía para tocar el teclado y también por el acoso que había sufrido de niño. El joven era el blanco de las bromas. Sus colegas informaron también que él siempre trataba de buscar la aprobación de la clase. Bolu tampoco tenía amistades. Aparte de esto, tenía un historial de comportamientos bastante extraños. Nunca obtuvo buenas calificaciones, hacía cosas extrañas y le pagaba a otros estudiantes para que hicieran su tarea. Al no ser un niño popular, siempre quiso mostrar su valía y lo digno que era de recibir la atención que quería. Un estudiante recuerda que una vez le mostró cortadas en el brazo, alardeando de que él no sentía ningún dolor. Por si fuera poco, Bolu decía en los pasillos que él era capaz de envenenar a cualquier estudiante con tal de que no realizaran un examen ese día. Esas frases le hicieron ganar la atención de los estudiantes. Resulta que Bolu fue el primero en llegar a la escena del crimen y fue él quien informó a los profesores que había encontrado a un alumno herido. Basándose en las imágenes que tenían de las cámaras de seguridad, interrogaron al estudiante, pues, entre todo lo que habían visto, él era la persona que había salido del baño en el momento del crimen. Bolu había comprado el cuchillo que habían encontrado en el baño unos días antes. El CBI afirmó que el día que lo interrogaron, él confesó el asesinato en presencia de sus padres, pero no solo ellos, también testigos independientes y un funcionario del bienestar estudiantil. La motivación del crimen fue lo más extraño. Todo esto se debía al bajo rendimiento que él tenía. En el transcurso de esa semana, él había recuperado 3 materias. El día del crimen, él tenía un examen para el cual no estudió.
Bolu había matado a Pradyuman con la intención de que ese día no se realizara ese examen. Tras el asesinato de Pradyuman, los padres de los estudiantes presentaron una denuncia a la escuela por negligencia. Resulta que ellos no contaban con las medidas de seguridad adecuadas. Había un muro en la escuela que estaba derrumbado y por ahí entraban y salían estudiantes. Las cámaras de seguridad no servían. Varios empleados luego de esa denuncia fueron arrestados. Para determinar cómo sería el juicio de Bolu, llamaron a un psicólogo. Este le realizó diferentes exámenes para determinar la salud mental de Bolu. El 11 de noviembre de 2017, Bolu fue internado en un hogar para menores. Luego de tanta espera, el tribunal declaró que él sería juzgado como un adulto. Sin embargo, luego de tantas apelaciones, el juicio se canceló. Resulta que el tribunal necesitaba algo más que eso. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?